Señoras y señores, estimados amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados. Hoy comenzamos esta entradilla agradeciéndole a todos ustedes no solo las muestras de simpatía que continuamente nos manifiestan por este programa, sino también y muy especialmente los continuos toques de atención con los que nos advierten de esas erratas que a veces cometemos y que pueden resultar normales en una tertulia como la nuestra. Agradecemos esas advertencias que nos hacen ustedes, porque como bien saben, nuestra intención es llevar siempre hasta sus hogares los datos más fidedignos sobre todo lo que aquí tratamos. Y esa colaboración que ustedes nos prestan con sus advertencias nos permiten rectificar en el siguiente programa los errores involuntarios que cometemos, tan lógicos, por otra parte, como hemos dicho antes, en una conversación abierta y espontánea, como pretendemos que sean estas tertulias que mantenemos en la Rebotica del Cojuelo. Por otro lado, la reciente aprobación de la adjudicación del Servicio de Asistencia Técnica y Gestión Integral del proyecto Fluvio Genil, con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros y que va a tratar de evitar las arriadas en nuestra ciudad, aparte de poder integrar en lo posible las riberas del río en nuestro entorno, algo que siempre hemos estado nosotros de alguna forma reivindicando. Bueno, pues en este caso esto nos ha llevado a pensar que sería interesante volver a hablar de nuestro río, de esas propuestas que hemos hecho nosotros de vez en cuando, pero haciéndolo con las fotografías antiguas, retrotrayéndonos al pasado más inmediato, lo que era los años 50, los años 40, los años 30, nuestro río, y que nos revelan lo mucho y bien que siempre nos sirvió. Sobre esto y sobre este mes de abril, dedicado a los libros y a la lectura, hablaremos hoy en nuestra tertulia. Sin más dilación y dando la bienvenida, como siempre, a nuestros contertulios habituales, nos va a faltar don Rafael Benjumea, que estará por ahí, por las nubes, y es normal. Y a todos los que de ustedes también queremos agradecérselo, a todos los que de ustedes, como siempre, se sumen a nuestra mesa, a pesar de nuestras erratas y de nuestros despistes. Pues comenzamos esta Rebotica del Cojuelo del día 25 de abril de 2024. Tomen sus asientos porque comenzamos ya. Bienvenidos. Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según convenga. Como les decía, tenemos aquí a nuestros contertulios habituales, menos a don Rafael Benjumea, que está por las nubes. Y bueno, y antes que nada, también les decíamos en la entradilla que tenemos que agradecer muchísimo, no solamente los parabienes que ustedes nos dan por nuestro programa, sino también y muy especialmente por todos esos tironcillos de oreja que nos dan de vez en cuando diciéndonos, oye, que esto no era así, que esto era de la otra forma. Bueno, eso también, es bueno. Eso es muy bueno porque nosotros, claro, como hemos dicho en la entradilla, lo que queremos es que lo que ustedes, lo que a ustedes les llegue de aquí, de esta tertulia, tiene que ser los datos verídicos y los hechos verídicos. No nos vale hablar y dejarlos en la confusión. Bueno, dentro de eso, agradecerle en la parte positiva, muy positiva, en el aspecto positivo, en el aspecto de agradecimiento que nos dan y felicitaciones y tal, a Hermán Cuevas, que incluso nos llama por teléfono desde Honduras y desde Estados Unidos para felicitarnos
porque es que sigue todas las reboticas. Eso no lo sigue sigue por internet, ¿no? Todas las reboticas, y entonces pues nos llama inmediatamente y nos comenta y nos dice alguna cosa, y siempre para nosotros es una alegría escucharlo. Nos ha dicho que, bueno, las últimas cosas que nos decía ni las comento aquí porque no es cosa de comentarlas. Pero no es cosa de comentarlas, pero tan buenas son que no son ni cosas de comentarlas, ¿no? Pero bueno, para nosotros muchas gracias, Germán, porque nos ves, y ojalá que tu señora ya esté muy bien, que tú ya también hayas salido de la operación, la van a operar ahora de glaucoma, y que ya estés en Tegucigalpa, o que estés, bueno, ya no, todavía no vas a estar en Tegucigalpa, pero que llegues pronto. ¿En qué vive? ¿En Tegucigalpa vive? En Estados Unidos. Pero está entre Tegucigalpa y Estados Unidos. Está en Honduras y Estados Unidos. Y bueno, y ahora tiene la familia en Honduras y él está en Estados Unidos. Bueno, eso por un lado. En el programa del otro día, por ejemplo, hablando de Munda, cuando estábamos hablando de Munda, luego, lógicamente, hemos hablado muchas veces aquí de Munda. Entonces hablábamos de que nosotros aquí no nos estamos creyendo lo de Munda, que debíamos de creérnoslo. Cuando, por ejemplo, dijimos... Nosotros, dices tú, Écija. Écija, que cuando, por ejemplo, en Puente Genil, decía yo, tienen allí hasta un vino de Munda. Sí. Como es lógico, no es Puente Genil, es Montilla. Ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces, que siempre se ha tenido Munda como localizada en Montilla. Ahora se sabe que ya no es allí. Pero claro, que ahora que es aquí entre Osuna y Écija. Pero claro, eso... los montillanos lo sientan muy mal, pero son los montillanos, no son los ponteniegos, los ponteños, que son los de Puente Genil. No. Luego, al final del programa pasado, había un vídeo en el que el ecijano canta Manuel Gómez, que canta una saeta extraordinaria. Bueno, aparece un rótulo de Écija Web. Sí. Se nos olvidó comentar aquí que lógicamente yo había llamado a Víctor Garrido, el propietario y administrador de Écija Web, para pedir permiso para utilizar esas imágenes. No solamente me dio esas, sino que me dijo: Paco, la que tú quieras de Écija Web, tú utilizas todas las que tú necesites. Sí. Muchísimas gracias a Víctor, que es un tío magnífico y que siempre está haciendo una labor extraordinaria con Écija y con los écijanos. Así que tanto él como Ciberesija, ¿no? Écija Web como Ciberesija. Muchísimas gracias, Víctor. Y entonces, pues decirlo porque se quedó en el tintero. Y luego otra metedura de pata, bueno, ya les digo, cuando estamos aquí espontáneamente, estamos hablando, pues metemos la pata. Hablando del salón, de la fuente y tal, de lo que era el museo y de lo que estábamos hablando de las ninfas. Sí. Y hablábamos de Hernán Ruiz, que fue el que la había... y en vez de Hernán Ruiz, pues en un momento dado, dije Hernán Ruiz varias veces, sí. Pero en un momento dado dije Hernández Díaz. Claro, yo tengo en el disco duro metido unos nombres y de grandes écijanistas, de gente que han hecho mucho por Écija. Y al lado, y por alfabeto de Hernández, al lado de Hernández Díaz estaba Hernán Ruiz, y Hernán Ruiz estaba al lado de Hernández Díaz. Entonces yo en mi disco duro cogí Hernández Díaz. Yo no me di cuenta. Dije, no te has dado cuenta nadie, pero yo sí me di cuenta, y eso es cosa mía, porque yo viendo la rebotica, ¿no? Que siempre lo veo, la primera vez la veo, siempre la visiono por si hay algún problema, me di cuenta, digo, Dios, he dicho Hernández Díaz. Lo que vi el otro día, perdón, que te interrumpa, vi el otro día una entrevista que te hace Rafael Cortés. Sí. Preciosa, ¿eh? Ha hecho una época, ¿has visto lo gordo que estaba? Sí, pero esta entrevista fue sobre qué era. ¿Qué fue, en el museo o allí en el hotel de...? No, fue en el museo. En el museo. En el museo. Eso sería de los 7 niños. Los 7 niños. De los 7 niños. Magnífica. Preciosa, instructiva. Enhorabuena, Paco. Muchísimas gracias. Pero enhorabuena a Rafael Cortés. Bueno, Rafael,
Rafael te hace la entrevista, bueno, pero quien... Pero vamos, que yo lo que dije en esa entrevista es lo que hemos dicho aquí nosotros cuando hemos hablado de los 7 niños. Sí, pero que empezaste a hablar de Tragabuche, Juan Repiso, Satanás, Malafacha, José Candio, el Cencerro y el Capitán Luis de Vargas. Sí. Diligencia de Carmona, la que por la Vega pasa, caminito de Sevilla, con 7 yeguas castañas. Exactamente. Pero a mí me encantó Coño, me la tragué entera. Pues yo me alegro mucho que te la traigas entera. Que vamos a ver, a mí en esa, nada más que me gusta verme ahora porque estaba entonces muy gordo. Y ahora me doy cuenta de los 30 kilos. Ha perdido 30 kilos. Es que me doy cuenta cuando veo esa entrevista. Vaya tela como tenía la entrevista. Estaba impresentable. Bueno, lo que hablábamos. Hernández Díaz, que es lo que estábamos hablando, Hernández Díaz junto a Sancho Corbacho y a Collantes de Terán, que tienen si se fijan ustedes, aquí en Écija tenemos ya 3 calles, menos mal, que eso sí lo pusimos, las 3 calles, porque gracias a que Juan Méndez Varo estaba todavía en la notaría, y fue el que propuso esas calles cuando llegó el momento. Mira cómo se le sonríe, ¿verdad? Sánchez Corbacho. Y menos mal, porque si no, no tendrían calles tampoco ellos. Estos 3 grandes profesores, grandes historiadores del arte, fueron desde el año 39 al año 55, desde 1939 a 1955, les encomendaron que hicieran los catálogos de todo el patrimonio. Se lo encargó el Patronato de Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla. Y entonces ellos hicieron ese catálogo que se llamó Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla. En ese catálogo, extraordinario libro. Y un libro dedicado a Écija. Está dedicado a Écija y es donde se ven fotografías de aquella época, a partir del año 39, son fotografías en las que se ven muchos elementos arquitectónicos, artísticos, que ya no tenemos en Écija, que ya han desaparecido, pero que ellos tomaron sus fotografías y dejaron constancia de eso. Ese Hernández Díaz, que hizo muchísimo por Écija, fue el que coordinó todo eso, el gran profesor Hernández Díaz, y que después del año 87, con motivo de la celebración de la primera jornada de historia local, de historia de Écija, que coordinó Gerard Chic, y donde participaron la Academia y Amigos de Écija, por cierto. En el año 87, allí en Los Descalzos, Hernández Díaz, en la apertura, y lo recuerdo porque mi padre estuvo allí también en esa apertura y también como presidente de la Academia, y recuerdo aquello, fue cuando José Hernández Díaz propuso que Écija fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. Ahí tenemos a don José Hernández Díaz, ahí cuando todavía era más joven, pero sí. Después los que lo recordamos un poquito con más edad, y también tenemos ahí la fotografía, y cuando lo vemos en la fotografía de más edad la vemos también. Este era un hombre con mucho, era académico, tenía y él propuso a Écija como Patrimonio de la Humanidad. Ahí lo tiene. Ese es el caso de Hernández Díaz. Y a Hernández Díaz, estando él así, le pedí yo, en el año 95, muy próximo a su muerte ya, le propuse, porque Rafael Aguilar me llegó con la propuesta, era cuando se hizo la comisión pro restauración de Los Descalzos, y yo le pedí a él que me dejara, que me diera permiso para utilizar lo de aquel libro que él había coordinado para hacer un díptico sobre la iglesia de Los Descalzos, para que la gente se concienciara para conseguir fondos. Y él me dijo, en ese momento, mira, no te lo doy el permiso porque no quiero repetir. Al final de mi vida no quiero repetir los errores de juventud. O sea, resulta que él era consciente de que había cosas dentro del libro que había escrito que ahora eran distintos. Y porque la historia está continuamente revisándose. Bueno,
ese era Hernández Díaz, un hombre magnífico. Y Hernán Ruiz, como estábamos hablando antes, Hernán Ruiz, que era el de la fuente, no solamente de la fuente, porque Hernán Ruiz eran tres. Era el padre, era el joven, sí, era el hijo, y luego estaba el tercero. O sea, fue el 2, el 3, o sea, el 1, el 2 y el 3. Y aquí en Écija participaron y bastante el 2 y el 3, el Hernán Ruiz 2 y el 3. Cuando se proyectaron en el siglo XVII ya, en el XVI se empezó, ¿no? Prácticamente. El tema de la traída del agua a Écija, de alguna forma, porque venía desde la época de los romanos, venía de las fuentes antiguas de los romanos, pues se procuraba traer el agua desde la parte del Genil. Y para eso se proyectaron 4 fuentes, una en cada una de las puertas de acceso a la ciudad, que entonces eran, Puerta Osuna, Puerta Serrá, Puerta Palma. Y luego la 4ª fuente, la del centro, la que sería en la plaza. Y para esto se proyectaron esas 4 ninfas. Y luego, además de las presas, los acueductos, las cañerías, que irían desde el río Genil a unos depósitos que serían las arcas del agua, que fueron las arcas del agua. Y para esto se contrató, el proyecto general fue encargado al maestro mayor de obras de Córdoba, que se llamaba Juan de Ochoa. Y Juan de Ochoa lo que hizo fue buscar a Hernán Ruiz para que fuera el que hiciera la ejecución de las obras. Hernán Ruiz III, que después hubo un problema, porque Hernán Ruiz III, tuvo un problema de juicios bastante gordo, de dinero, y sí, y hubo problemas, y al final no fue él el que las acabó. Y luego el padre de Hernán Ruiz III, Hernán Ruiz II, había estado aquí, y entre otras cosas había hecho la primera cometida de agua desde el Batán, y eso fue en 1565. Y luego, la del Batán, de sí, 1500. Sí. Luego la torre de la iglesia de Santa Cruz, sí, que también la hizo él. Y luego, una cosa importante, la última gran actuación sobre el puente en el río Genil, ese puente del río Genil que hablábamos siempre, sí, que era romano, que después no, porque romano, porque yo romano no estaba era. Hecho polvo, y después los árabes fueron los que lo potenciaron, lo volvieron a rehacer prácticamente entero. Bueno, pues en 1555 estaba bastante mal, y entonces se le pidió a Hernán Ruiz II que lo volviera otra vez y fue el que actuó en 1555 que fue la última gran actuación. Bueno, la última actuación fue ya en el siglo XX, cuando al paso del N4 tenía que pasar por allí la circulación, y lo que se hizo fue, si han visto ustedes las fotografías antiguas, era mucho más estrecho, entonces lo que se hizo fue cubrir todo lo que era el puente para poder pasar la carretera por esa zona. Sí. Bien, dicho todo esto, vamos a las placas. Las placas chorrean. Las placas esas que estamos trayendo últimamente en los programas y que vamos a seguir trayendo, chorrean. Primero, la de comisiones obreras sigue estando ahí. Esta es la de metacrilato. Esto es recordarles pues que ese metacrilato al lado... Mira, lo han quitado. Sería hoy, ¿no? Será hoy. No, hace unos días. Pues Eso sí, eso está ahí. No, lo que se ha quitado. No, lo referimos a esto. Me refiero, es que esta placa de metacrilato, esta se ha consensuado. Sí. Se ha dicho que se pone bien, pero claro, se pensaba que se iba a poner en el lateral. En la pared. Fíjate qué pedazo de pared tiene. Es que tiene un pedazo de pared. Pero además que no pasa nada. En la mocheta. Ahí no pasa nada. Sin embargo, fíjate tú, lo que es la portada, que es una portada majestuosa, maravillosa, y fíjate ese metacrilato que está ahí, que incluso ahí mismo asoma. Pero vamos, ya mira la pared con el pedazo de pared que tiene, por Dios. Por Dios. Si es que es de lógica. Entonces yo lo único que planteo... la pared, dice tú, fuera de la portada. Vamos, yo planteo una cuestión de lógica. Vamos a ver, Comisiones Obreras es un organismo, es una organización sindical de trabajadores. Entonces, lo lógico es que tiene que tener una conciencia social grande. El turismo en nosotros es una importancia tremenda, el sector turístico de Écija, y da mucho trabajo a mucha gente. Entonces, por la sensibilidad que tiene que tener con los trabajadores y con el patrimonio de Écija, yo creo que esta organización debería de por fin ya actuar y ponerlo en su sitio, ¿no? Poner en su sitio
y ser muy respetuoso. De todas maneras, se ha dado un paso importante. Hombre, se ha dado un quitando la paso otra. muy importante porque ha intervenido Sevilla para que quitaran eso, ¿sabes? Sí. Hombre, claro. Sevilla. Al final se ha hecho. Bueno, pero bueno, si Pero esto... ha intervenido Sevilla, Comisiones Obreras de Sevilla, ¿no? Sí. Pero vamos, en comisiones obreras, le acabamos de dar un tironcito a comisiones obreras, pero vamos a dárselo ahora al ayuntamiento. Porque ahora también hay que darle un tironcito al ayuntamiento de vez en cuando. Sí, bueno. Y ahora se lo vamos a dar. Para que vean ustedes que, que nosotros, comisiones obreras y ayuntamiento, que es del PP, me da igual. La lógica es la lógica. El patrimonio es el patrimonio. Y estamos aquí también protestando por la placa que hay detrás de Santa Cruz. Saliendo de esta placa. Esta placa, fíjense ustedes. Pero vamos a ver, fijaros ahora esto, mira, porque es que yo te decía que la placa no la habían quitado porque yo di un paseo ayer precisamente para traerlo hoy, porque digo, vayamos que lo hayan quitado. Bueno, entonces y viste que fui a ver la placa de metacrilato de comisiones y después me vine aquí a la calle de Fernando Labrada. Aquí esta fotografía es la antigua, es la que hice hace tiempo. Y en esa fotografía se ve esa placa que manda dirección obligatoria hacia Santa Cruz. Sí, pero... Hacia Santa Cruz, bien. Y habéis visto la fachada, ¿no? Lo asquerosa que está. La fachada está asquerosa. Bueno, pues quizás por estas imágenes que hemos puesto, mira la fachada ahora. Ahora la fachada está preciosa. Está mucho mejor, la han puesto mucho mejor. Pero la placa sigue estando. Pero fíjate, no, es que esta placa es mucho peor que la otra. Porque fíjate que esta placa tiene doble sentido, es absurda. Esta placa es absurda. Es decir, si tú sales por una calle y te encuentras esa placa, te está diciendo que te puedes ir por la izquierda o para la derecha, para donde tú quieras. Claro. O coño, quítala. Porque para el centro no te puedes ir, porque te vas a dar contra la pared. No. O sea, lo lógico es quitarla. Si la quita, el Si la que llegue quita, ahí tira para la derecha. Te va para la derecha o para la izquierda y ya está. Y es tontería. No, y está ahí, es como si fuera una dirección obligatoria para la derecha y para la izquierda, pero ¿dónde va? Mira qué diferencia. Fíjate cómo la propiedad ha pintado la fachada y se ha quedado bien. y se ha quedado perfecta, ha hecho muy bien, pero el ayuntamiento no ha quitado la placa, sino que ha puesto otra más tonta todavía. Eso es gana de gastar dinero del contribuyente poniendo otra placa y de permanecer en el error de poner una placa ahí, en ese sitio que no tiene que estar, y mucho más todavía cuando ahora la dirección puede ir para Santa Cruz o se puede ir uno para Santo Domingo. Me parece absurdo. Es de una absoluta falta de lógica. Entonces, por favor, ayuntamiento, que esto es cosa del ayuntamiento. Hombre, vamos a quitar esa placa, por Dios, para poner eso. La doble dirección. O sea, que el que llega ahí de Fernando Labrada, que es una callecita, te puede ir para los dos sitios. Claro que sabemos que puede. Pues quítala la placa, hombre. Y deja libre esa fachada que es una maravilla. Bueno, esas son las cosas que nos pasan en nuestro pueblo. Claro. Bien, pero para que vean ustedes que hemos hablado de la placa de Comisiones Obreras y la del ayuntamiento. Que no nos casamos con nadie. Seguimos con el tema. Otra cosa que ha ocurrido fue que, bueno, he estado en varios actos en el transcurso de este tiempo. Y en esos actos me he encontrado con distintos políticos, con distintos de grupos políticos, y yo me llevo bien con todos, porque yo creo que son gente que trabaja mucho, que trabajan bien, unos mejor que otros, según sus capacidades, pero bueno. Pero lo que me molesta es cuando, y me molesta mucho, perdón, es cuando quieren, cuando les fastidia que haya proyectos que se continúen, y que son proyectos buenos. O que les moleste que otra gente haga las cosas que ellos estaban haciendo y que deben de seguir haciéndose, ¿no? O que corten las cosas que estaban mal hechas, que eso no puede ser. Los proyectos, y lo hemos dicho aquí muchas veces, los proyectos que son buenos para ESIJA son buenos para todos. Y sea el partido político que esté, y esté la gente que esté, deben de seguir ese proyecto. Tiene que haber una continuidad. Es mucho más efectivo y más lógico y más económico, más positivo para todos continuar y mantener lo que está funcionando bien que idear inventos nuevos o buscar otros caminos, porque estos proyectos o estos caminos eran los que inició el que estuvo antes que nosotros. Eso es una barbaridad. Y eso aquí en ESIJA pasa muchísimo, por desgracia. Pasó, y aquí lo criticamos cuando lo del Mirador de Peñaflor. En el Mirador de Peñaflor, que tanto, bueno, y que se criticó cuando se inauguró. Por Dios, ¿cómo se va a criticar? ¿Quién critica el Mirador cuando se inaugura? Sin embargo, tampoco es cuestión
de que nadie, y yo creo que ahí estuvo muy bien Silvia, cuando cogió y llamó a los anteriores, incluso alcaldes, en algunos casos llaman anteriores alcaldes cuando hay proyectos que eran comunes, ¿no? Porque mira, en el Mirador ha sido un proyecto que con Ricardo Gil Torresano ya estaba en marcha, que con David siguió en marcha y que ahora con Silvia se ha rematado. E incluso, no sé yo, incluso si acaso, si con Juan Gui, pero vamos, que si nos remitimos incluso con Julián, que fue cuando se cedió el Mirador al ayuntamiento, en fin, lo que sea. El Mirador es una cosa que se nos cedió por parte de la Fundación Peñaflor, es una joya, al ayuntamiento y al pueblo de Écija, y que el ayuntamiento ha sabido, a través de todas estas legislaturas, recuperarlo. Y se ha inaugurado ahora. Pues muy bien, es un proyecto de todos, y han trabajado todos. Enhorabuena a todos. claro. Y no hay que coger... ¿Sabes qué más da? Y ya está, y no pasa nada. Bueno, pero hay otros proyectos que también hemos hablado aquí nosotros algunas veces, que por desgracia y por tontería se han fastidiado, como por ejemplo el de Plaza de Armas. La Plaza de Armas, los yacimientos arqueológicos de Plaza de Armas, empezaron en el año 99 y estuvieron ininterrumpidamente hasta el año 2003. Y en el 2003, cuando estaba ya aquello bastante, ya había aparecido el mosaico de las dos caras y tal, resulta que cuando se iba a seguir todo aquello, entra un nuevo ayuntamiento, toma urbanismo, un nuevo grupo municipal, y cogen y cierran el yacimiento. Lo abandonan. Primero lo abandonan. Y tiene que ser Sergio García Dils, que ya lo teníamos aquí, menos mal, el que da una voz de alarma diciendo, oye, que este yacimiento está aquí y que aquí hay un problema, porque aquí esto amanece con jeringuilla, y esto amanece con preservativo, y esto amanece con todo. Sí. Encima del mosaico de las dos caras, por Dios. Entonces se llegó y se dio una cantidad para soterrar el mosaico. El todo, para soterrarlo todo. O sea, para enterrarlo todo, para dejarlo todo enterrado. Pero es que casi costó más enterrarlo que haberlo seguido. O sea, que es lo que tenía que haberse hecho. Y eso así ocurrió y así estuvo desde el año 2003 hasta el 2007. Que en el 2007 entró otro grupo municipal a urbanismo, en este caso fue Elena Madrid la que llegó, y entonces se volvió otra vez, por fin, después de mucho insistir, a recuperar la Plaza de Armas, y se empezó otra vez con la Plaza de Armas, hasta hoy. Y fíjense ustedes lo que nos está dando la Plaza de Armas, y todavía sigue dándonos, y se han estado alternando los grupos, y ese es un proyecto que es bueno para decir que tiene que seguir. Ya está bien. Que da igual el grupo que haya, Claro. Lo bueno es terminar el proyecto. Tenemos un problema con el ego y la propaganda de cajón, pero gordo, ¿eh? Y eso pasa en todo. Como eso, las historias heredadas, que son tergiversadas, muchas veces para quedar uno como el autor de una cosa. Por ejemplo, una de las cosas que se vieron el otro día, que fueron los artesonados que se han puesto en el museo, que nosotros vamos a ver ahora. Bueno, esto me contaron una historia sobre ese artesonado. ¿Lo ves? Este artesonado me contaron una historia de cómo se había recuperado. Luego acto seguido me contaron otra historia, hubo otra persona que me contó otra historia. E inmediatamente después, el mismo día, hubo otro que me contó otra historia. 3 historias distintas para una misma historia. Cada uno dándose un protagonismo y es una pena. Yo al final, de las 3 historias, he sacado lo único que las 3 coincidían. Y en las 3 coincidían lo siguiente. Esto estaba en lo que era la imprenta Luna, lo que es Casa de Beatriz ahora. Sí. Bien, cuando se estuvo aquello arreglando, llamaron, quien estaba haciéndolo, llamaron al Viruta, Antonio Viruta. Y entonces le dijeron que bueno, que había un artesonado que se estaba desarmando. Era Balmacedas quien estaba haciendo aquello.
Y entonces llamaron, como él conoce, Balmaceda conoce perfectamente el valor de esto, llamó al Viruta, Antonio Viruta, y fue Antonio y dio un toque al ayuntamiento diciendo que, oye, que había un artesonado que se estaba desarmando y que se estaba poniendo para tirarlo a la basura. Y entonces fueron y lo recogieron, entre ellos Rafael Almenta, y fueron, lo recogieron y lo mantuvieron en las naves municipales hasta que pudiera hacerse algo. Parte de ese artesonado se ha empleado, la parte del vuelo de ese artesonado, eso tiene su vuelo, ¿no? Era mucho más ancho. Parte de ese vuelo se ha empleado en lo que es el arco de la Virgen de Belén, lo que es el altar de la Virgen de Belén. Eso es la parte del vuelo. Y ya por fin, como se iba a hacer la sala esta del museo, se ha recuperado para esto. Eso se limpió y se arregló por parte del Viruta en su momento, ¿vale? Y se hizo un estudio fotográfico que debe de estar en el museo, custodiado por don Antonio Fernández Ugarde. Esa es la realidad de eso. Bueno, pues todas esas tres historias distintas que a mí me contaron, yo me estaba viendo cómo evolucionaba la historia y cómo en cada historia se planteaba. Y es que es así, es que lo hemos dicho aquí muchas veces. Por ejemplo, el propio museo. El museo siempre se habla desde el año 99, pero en el año 97, nosotros abrimos en el año 97 el museo, pero realmente el museo, en el 99, porque en el 97 fue cuando recogimos era Mejino, me acuerdo ahora mismo, total, pero es que el museo del 97 fue cuando se abrió, abrimos el museo. Antes del 97, el tema del museo ya tiene su historia. O sea que desde el 92 al 95, desde el año 92 al 95, se estuvo ideando el museo en ese sitio, por una serie de razones, que conocemos los que estuvimos tanto en el ayuntamiento, en la oposición en su momento, como después en el equipo de gobierno y en la confección de lo que era el programa electoral en ese momento del Partido Andalucista. Todo eso, ahí hubo personas que nunca se nombran y que yo estoy harto de nombrar porque tengo que nombrarlas y que siempre se quedan fuera y que fueron personas que dieron muchísimo y que apoyaron muchísimo el museo y que dieron muy buenas ideas. Fueron Muñoz Tinoco, nuestro arqueólogo Muñoz Tinoco, y Vicente Durán Recio. Esas dos personas pensaron mucho lo que iba a ser el museo y lo que iba a plantear, cómo iba a plantearse el museo. Y eso lo tengo que decir, porque yo fui testigo. Y eso tiene su intrahistoria. Hay personas que se quedan en la cuneta y se olvidan, y otras personas que salen después, cuando ya todo está prácticamente ideado y hecho. Hay que darle a cada cual su historia y cada cual su mérito. Así que no nos dejemos engañar, y aquí desde luego cada vez que haga falta la diremos, ¿vale? Agradecer a Laura, que al final nos dio las estadísticas de turismo. Nos ha dado las estadísticas de turismo, pero la metodología quieren hacerla distinto ahora y bueno, porque nos dan unos datos demasiado amplios y muchas veces menos concretos de lo que deberían de ser. Por lo pronto, lo que nos viene a arrojar los datos que nos ha dado, estos datos que nos ha dado Laura, podemos decir que hay, lógicamente, eso ya se sabe, una influencia estacional. Es decir, que cuando llega la Semana Santa pega un subidón tremendo, y las vacaciones da un subidón, que está habiendo un incremento paulatino, que también es normal, porque esta estadística que me ha dado ha sido desde el año 2002. Claro, en 2002 estaba la pandemia, entonces es normal que haya, el 2020, que estaba la pandemia, y entonces es lógico que haya habido un incremento paulatino, ¿no? Lógicamente. Que luego las visitas más solicitadas han sido las de Benamejí, tanto el museo como el palacio, que eso hay que diferenciar, es una de las cosas que hay que plantear, porque una cosa es el palacio y otra cosa es el museo. Hay quien va al palacio y no entra en el museo. Está claro. Pero habría que saber por qué. Luego la de Peñaflor, el palacio de Peñaflor, la oficina de turismo, lógicamente, que tiene su propia estadística,
y la Plaza de Armas. La Plaza de Armas ya con diferencia, las otras son a mayor y la Plaza de Armas a menor. También porque la Plaza de Armas ha estado un tiempo cerrada. Con lo cual también eso tiene que... Pero faltan datos de turismo externo y de usuarios locales. Es decir, hay que saber de dónde viene la gente y hay que saber cuántos exijanos van y acuden a estas cosas, ¿no? Sí. De eso no son datos que faltan y que deberían de considerarse para la próxima vez. Y en el tema de hoteles está claro que lo que falta son plazas hoteleras. Hay un problema de plazas hoteleras enorme. Esos son los diagnósticos, por lo menos, que se hacen debido a... Y hay una cosa que yo quería, y que aquí se entró en la entradilla, lo he dicho, que ha habido una aprobación esta semana pasada de la adjudicación del Servicio de Asistencia Técnica y Gestión Integral del proyecto Fluvio Genil, del cual ya nos habían hablado aquí, con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros. Cerca de 5 millones de euros. Para evitar que Écija se ríe, o intentar que Écija se ríe, y para intentar integrar el Genil a en la nuestro ciudad. Entorno. Claro. Que eso es algo que nosotros llevamos aquí pidiendo un montón. 10 años. Un montón de veces. 10 años. Eso 10 años que llevamos aquí. Entonces, La Triana andaluza. vamos a hacer... La Triana exijana. Exactamente. La Triana Y exijana. entonces vamos a hacer una cosa que yo creo que es muy interesante. Y es irnos a las fotografías antiguas del de Así Paseo era San mi Pablo, barrio, Así era mi barrio, Así era mi ciudad, de don Juan Méndez Varo, que tenemos aquí, y con su permiso, pues vamos a utilizarlas para hablar del Genil y de las cosas que tenía el Genil y lo bien que nos ha servido el Genil. Una de las cosas que tenía era el plazo, el gran parque ribereño del Genil, nuestro parque San Pablo. Tú te habrás bañado Mira, en el Chirrión, ¿no? hombre, fíjate lo que era el parque San Pablo, ¿verdad? Una monería. Juan, coméntanos esa foto, hombre. Bueno, esta foto tenemos que valorarla en cuanto que hemos recuperado una fotografía histórica de un parque de San Pablo que era una auténtica maravilla. Decir que el ayuntamiento tenía hasta un jardinero pagado que vivía allí, había una casita, una casa, y el jardinero lo tenía de forma permanente. O sea que eso es también importante porque hasta personas descualificadas y preparadas pues se utilizaban para el mantenimiento de estos jardines. Este era el sitio magnífico porque los ciudadanos iban allí, paseaban, echaban su ocio ahí, sus ratitos, y la verdad que hemos conseguido que se nos ha ido la mano un poco también la belleza de este parque, y que tenemos que intentar que no se deteriore más, ¿no? Mucho no se parece a lo que hay hoy. Pero tú fíjate, la alameda esa tremenda, pero fíjate tú la categoría por la elegancia con que está hecho y lo que ha podido costar eso, y sin embargo se hizo. Fijaros, es una cosa curiosa, primero la anchura que tiene. Tiene una anchura que ahora ya no tiene el parque, ninguno de la anchura que tiene. La anchura. Y ahora fíjate, los polletes que tiene, la cantidad de polletes que tiene, de bancos, para los que no sepan lo que era un pollete era un banco, pero fíjate qué categoría de polletes que tenía y la cantidad que hay. Y ahora entre un pollete y pollete, fíjate que hay una peana de esa, unos elementos y encima, en piedra. y encima eran elementos cerámicos. Cerámico. Eran unos penachos cerámicos preciosos, que los últimos, yo recuerdo los últimos, que después de la riada grande que hubo, aquí a la izquierda, en la parte de la izquierda quedaba quedaron ahí como en una cota un poquito más baja, pusieron 2 o 3 de estos polletes con varios de esos penachos. Sí. Y ahí se perdieron, fueron los últimos. Pero fíjate qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues ese era el gran parque San Pablo, que sería, bueno... ¿Y dónde estarán todos esos elementos? Eso... ¿Tú dónde crees que están, Juan? Esto está todo tirado, porque ya que las cosas se tiran. No, sé, pero vamos que toda la mayoría de se hace, ¿no? Entonces, hombre, tiene 300 metros más.
Bueno, ten en cuenta que este parque estaba paralelo a la carretera, que era la carretera nacional, donde que hoy tenemos autovía, tenemos eso. O sea que sí, la carretera... Pero el parque este que se construyó sobre el siglo XVIII, sobre una alameda ribereña que había, se construyó en el siglo XVIII de modo italianizante, con arquitectura italianizante, que después de las arriadas que hubo, las veces que se arriaron, pues es una pena porque lo que queda ahora mismo de parque, que es una maravilla todavía, son restos de lo que era realmente ese parque, porque ese parque era todo, toda la parte que hay desde la estatua de la Virgen del Valle hacia la parte de la casita papel, ¿no? Toda la zona San Pablo. Toda aquella zona era unos jardines, era como un laberinto de jardines y de fuentes. Era una verdadera maravilla este parque. Bueno, ten en cuenta que además este parque se regaba como se regaban los hortelanos, ¿no? La huerta. O sea, el Genilo está muy cerca, abrían un surco, inundaban de agua los espacios estos, y luego, pues, lógicamente, había el mantenimiento que el ayuntamiento hacía, especialmente en ese parque, porque además tenía un personal que vivían allí. Yo me acuerdo de los arriates con los peces de colores. Arriates con peces de colores. Sí. Bueno, y claro, eso lo hacían por dar lugar que las personas dieran su paseo, llevaran sus niños, tuvieran sus tertulias, y era el fresquito, la sombra, o sea que este parque ha aportado muchísimo al ocio de los vecinos, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver la siguiente fotografía, porque ahora ya en el siguiente aparece, a ver la siguiente fotografía. Esta. Es el molino de... Estos son los molinos, vamos a hablar de los molinos harineros, mira. Pero hoy en día lo que se ve ahí, que es la parte de... lo que se ve en el puente, hoy en día, lo que es en el puente, lo que se ve es la ruina de la Albarza, y que por cierto es curiosísimo, y del Batanejo, Sí. La del Albarza y el Batanejo. Sí. Pero es curioso porque con el nombre del Albarza, de tu libro también? La Albarza y el Batanero. Juan, me he puesto a buscar los términos Albarza y Batanejo. El Batanejo es más fácil, el Batanejo se sabe. Sí. Es una clásica presa con derivación o estacada, en fin, realizada en mampostería, con rostro recto. Eso es la Batanejo. Pero la Albarza... La Albarza no creo que es la Albarza. No. Me volví loco buscando la Albarza. ¿La has encontrado? Ni en el diccionario se encontraba la Albarza. No viene. Y yo digo, ¿cómo es esto? Y al final lo he encontrado en el diccionario histórico, de la Real Academia. O sea que son términos que ya, ¿sabes? Sí. La Albarza en el diccionario histórico de la Real Academia de la Lengua Española dice que es la bolsa en la que lleva el pescador su ropa y los útiles del oficio. O sea que tú fíjate, sería un sitio donde, fíjate, eso está justo en el centro de lo que es ahora en el puente. Cuando pasas el puente y miras para allá, ves allí las ruinitas que hay, pues allí está la Albarza. Se le da el nombre de la Albarza, sería porque allí irían a pescar. Claro. Irían a pescar y tendrían allí las bolsas con la de esto, y le dicen la Albarza, aquello. Es curioso. Es curiosísimo. Bueno, y volviendo a esa fotografía, que a ver, en esa fotografía lo que aparece son el molino de las Cuatro Piedras y el molino Malvecino. Cuatro. Y había que ver en esta, como dice Juan en su libro, las huertas cultivadas de lo que es, ¿no? Lo que son las huertas. Las huertas cultivadas de lo que son las huertas. Ahora, ¿vale? Y la espadaña que se ve allá al final, allá al fondo, se ve la espadaña de Santa Inés, que ya no está. No está, ¿no? ¿Esto de qué año sería? Comienzo del siglo XX, sí. No, antes, esto es de antes. ¿Sí? Eso puede ser de finales del siglo pasado a principios del XX, ¿verdad? Porque date cuenta que después de estas dos molinos, del molino Cuatro Piedras y molino, es cuando aparece
el molino de Escalera. No. Que son los dueños. que la forma, claro, los dueños era Francisco Javier Escalera Carmona, el dueño de estos dos molinos. Pero hace después, con esos dos, monta uno solo, que es el símbolo, se convierte en el símbolo, como dice Juan, de la éxito industrial del siglo XX. Y en 1912, que es cuando se inaugura esta, o sea, esto es antes de 1912, porque en 1912 ya pasa la siguiente fotografía. Pedraza, pasa la siguiente fotografía. Eso es 1912. O sea, en 1912, esos dos que hemos visto, Malvecino y Cuatro Piedras, se convierten en la fábrica de harina Nuestra Señora del Rosario. De Escalera, que está sobre los cimientos, que eran los cimientos de la anterior. Son 326 metros cuadrados. ¿Cuánto? 326 metros cuadrados con 4 plantas y una maquinaria alemana, ¿te acuerdas? Con el sistema Buller. El sistema Buller, que era la más moderna que existía en ese tiempo. Era la envidia. Por eso era el símbolo, como dice Juan en su libro, el símbolo de la éxito industrial del siglo XX. Es la primera fábrica de harina de esa potencia, con esas maquinarias que eran una verdadera maravilla, ¿vale? Pero que, como con el paso de los tiempos, fíjate lo que pasó con esa fábrica. Pasa a la siguiente. Salió ardiendo, claro. Bien. Pero pasa en ese y a tantas cosas, ¿no? Eso es lo que nos pasa en ese y a tantas veces. Por eso ardió. ¿No? Por eso ardió todo, es una alegría. Esa fábrica cayó en desuso, la fábrica que hemos visto antes, y empezó un expolio, un saqueo, y saquearon todas las máquinas aquellas que y se metieron la gente dentro. Y empezaron a meterse todos los que iban, todos los trotamundos de los fuegos que hicieron por dentro. Hasta que hubo un incendio que lo destruyó. Y destruyó completamente todo. De esa fábrica que había sido el símbolo de la SIA del siglo XX. ¿En qué año se sabe en qué año fue el incendio? ¿Lo sabéis? Estamos en los Biodecias ayer para el Palacio Pelleflor cuando lo avisaron. Yo es que no me acuerdo de las fechas. Nos avisaron que está ardiendo la fábrica de harina. Y salimos a ver lo aquello que fue. 40 años. Sí, más allá de los 70. Sí. Más allá de los 70. Pero fíjate que digo yo, que a ese incendio se llegó por el abandono. Por el abandono de algo tan emblemático como el nuestro. Pero claro, eso se abandonó porque el río se había abandonado también. Claro. Por eso estamos hablando de la importancia de que este proyecto y la recuperación de todo río. Eso es fundamental para eso. Es fundamental para eso. Totalmente. Porque tenemos que, por vergüenza torera, tenemos que devolverle al río una parte mínima de lo que el río nos ha regalado. A lo largo de la historia. Y entonces, vamos a seguir, porque vamos a ver, aparte de esta fábrica, había otra, mira esta. Sí, pero está lleno de sitios, ¿no? Qué maravilla. También. Sí. Qué bonita esta, la fábrica de harina de Cortés, que originariamente eran 2 molinos, como nos dice. Ahí vamos a bañarnos. Ahí Cortés. En ambos márgenes del río había 2 molinos. El de la izquierda, el de la ribera izquierda, fue emblemático, y era emblemático porque fue el que dio luz eléctrica por primera vez a Écija. Era de don Juan de Pomuceno Díaz Nava. Juan de Pomuceno Díaz. Y que dio por primera vez la luz eléctrica en verano, el 29 de junio. Joven. 29 de junio, con todo el calor, de 1897. Estos edificios en muchas ciudades hemos visto que lo han adaptado para las asociaciones, por ejemplo, le gusta la pesca, a lo que le gusta el río, pues entonces sirve incluso mucho. Yo lo he visto y siempre me acordaba de los nuestros, tío, que los nuestros están abandonados y cómo hacen uso cultural o lucrativo de los edificios estos. Ese edificio además es bonito, Ese edificio hubiese sido una maravilla. Es que lo hemos saltado. Un museo. Esa hubiese sido una maravilla para un museo del río. Para un museo del río, por ejemplo. Imagínate ahí, desde dibujos y tal de presas fotografía romanas, antigua, hasta hoy en día.
todas las cosas que hay. O sea, una Pues aquí lo del puente, nos faltan los molinos donde era la fábrica de hielo, ¿eh? Es que fábrica de la hielo. fábrica, claro, Ateneo. Yo recuerdo que que después se convirtió iban con los coches, llenaban de hielo, los repartían por la calle, desde que hacían uso de industria también de eso. Y verdad que ese molino también era muy bonito, ¿eh? Sí. Bueno, pues todo eso esperemos que con este proyecto que hay de Pluviogenil se pueda... Eso es interesante, ese proyecto. Claro, es que ese proyecto es interesantísimo porque primero, mira, si se trata el río, se limpia, se draga un poquito. Porque hay que ver, cuando ha llovido, que se ha visto el río como lleno, hay que ver la alegría que da cuando se ve el río así. Sí. No, ha bajado el río, ya ha dejado de llover y se ha te cortado. da tristeza. Pasas por allí, yo ayer pasé por allí. Te da tristeza. Es todo barro. Todo barro. Queda un hilito por medio, nada. Y una pecha de hierbaja. Yo fui allí. Que dice uno, por Dios, esto bueno, pues eso se limpia, se draga, se pone bien, más o menos bien. Y primero, aparte de evitar suciedades y de evitar... Y algún puente peatonal de madera... Eso sería ya... De madera. Eso sería ya... Bueno, pero bueno. Bueno, aquí hablar de los molinos del río, hay que hablar de los ecologistas, el grupo de hombres o de personas que están ahí dedicados a cuidar ese río, que se está haciendo una labor magnífica de limpiando. Sí, muy bueno. Son chavales que, mira, han cogido con cariño el tema del río y afortunadamente se está viendo ya el progreso. Pues a ellos hay que potenciarlos como sea. Eso está bien. A esa gente hay que potenciarlas como sea, no hay más remedio. Y animarlo y todo eso. Bueno, pues vamos a ver, hay otra fotografía, vamos a tirar otra fotografía que es esta. ¿Por qué vamos a esta fotografía? Porque, bueno, como en el Palacio de Benamejí está nuestro museo, y nuestro museo hemos cogido y se han abierto 2 salas nuevas, casi 3 salas nuevas, pues para invitarle a la gente otra vez y recordarle que esas 3 salas son nuevas, pues ponemos a esta fotografía. Que esta foto, como tú dices, es antigua, pero en esta foto aparece el ejército, aparecen los... Sí, pues estaba ahí el ejército. Está todavía el ejército. Sí, además es que la casa esa de la esquina la hice yo. Lo que significa que es posterior a 1906, esta fotografía. Claro. Este palacio, el Palacio de Benamejí, ya sabe todo el mundo que fue construido en el primer tercio del siglo XVIII por los marqueses de Benamejí, que fue después cuartel de los franceses durante la ocupación francesa y después fue propiedad de los condes de Valverde, por eso también se le llama, muchas veces me dicen, oye, ¿el Palacio de Valverde cuál es? Y digo yo, y digo, no, ese es de Benamejí, no, es que es el mismo, el de Valverde y Benamejí es lo mismo. Lo que pasa es que los de Benamejí, los marqueses de Benamejí, se lo vendieron a los condes de Valverde. Y estos al final se lo vendieron al ayuntamiento en 1906 para que se pudiera poner ahí la comandancia militar. Por eso, como ahí están los soldados ahí delante de lo que es la... que bueno, que a partir de 1906 ya ningún exiliado no pudo entrar ahí, ya como no fuera haciendo la misma. Hoy es más bonita porque la casa esta de la izquierda, esa la hicimos nosotros y es una monería la casa. Bueno, la rehicisteis, porque ahí... y la portada, hombre, esa portada está muy deteriorada, se nota muy deteriorada, que hoy en día es una verdadera maravilla la portada. Sí, totalmente. O sea que eso estamos... Bueno, pues vamos a seguir para adelante, porque igual que hemos hablado de esto, hemos hablado de los proyectos que debían merecer la pena, luchar por ellos, como para mantenerlos, traer el tren, traer el tren nuevamente a ese. Sí. Proyectos hemos hablado antes, como los del Mirador de Peñaflor, hemos hablado como los del museo, hemos hablado proyectos Plaza de Armas, la Plaza de Armas, como todo eso. Los proyectos buenos. Tú averigua lo de Plaza de Armas, lo del río, y te trae el tren, y ese, el cambio que pega es... Bueno, pues el tren, esta imagen que es absolutamente histórica, esta es de hace 145 años. 145 años. Esta fotografía llegó el primer tren años.
Esa es la llegada La del primer llegada tren. del primer tren. Esta es del día 19 de septiembre ¿De cuándo de llega? 1879. 1879. Y es cuando se inaugura lo que es el trayecto La línea- Valchillón a Écija. Valchillón es una estación que hay en Córdoba, es una de las primeras que hubo en Andalucía, y que estaba en Córdoba, y que para abrir la circulación del tren hacia allá, hacia la zona del oeste, Sí. se abrió este trayecto. Valchillón-Écija el 19 de septiembre del 79. Coño. 6 años después, sería el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre de 1885, se inauguraría el siguiente trayecto, que era el de Écija a Marchena. Marchena. Exactamente. Y luego el ferrocarril de Valchillón, Écija a Marchena, después de tanto tiempo, fue clausurado definitivamente el año 1969. No llegó a los 100 años. Hace 4 días. No llegó a los 100 años de existencia. 69, Y fue 30, 50 años. vamos, es una verdadera pena Hombre. que el tren se lo llevara. Llevarán de una No, pena. pero se los llevará, es que los consentimos. Es que, consentimos. lo consentimos los ciudadanos, echamos la culpa a los demás. No, es que los ciudadanos somos. No nos movemos. No, agachamos la cabeza, hablamos mucho, pero no damos los pasos necesarios. Es una pena. Bueno, más recientemente, el AVE pasa por el término, decía, pasa, Sí. y resulta que tiene un apeadero, Puente Herrera creo que es. Puente Genil. Bueno, pues resulta que ese apeadero se pudo haber puesto en herencia, pero había que haberlo reivindicado, haber luchado, porque además hay tantas ciudades Pero que el tienen término de la eso población, pasa. la población es menor, las dos que la ciudad, y sin embargo nada, aquí no. El AVE Pues por Marchena esperemos no que pasa. ahora- El AVE por Marchena no pasa, ¿no? Sí, bueno, si La pasa, desviación. Fíjate que con el potencial que ahora tenemos también turístico, que ya no solamente hombre, lo que pasaba era que económicamente el tren era viable siempre y cuando comercialmente los comercios Claro. comercialmente fuera viable. Si no, sería imposible. Y claro, y hoy en día, aparte de ese asunto, el tema de los viajeros, que los viajeros sería mucho más fácil, porque por ejemplo nada más que tener una conexión con Osuna, la posibilidad de una conexión con Osuna, imagínate tú, para los traslados a Osuna que hay, la cantidad de gente que va para el hospital, que Uf. vuelve, que tal, todo eso nos quitaría un problema, que estamos problema siempre con los grande. autobuses, o fíjate tú, Sí. lo que nos quitaría. Pero luego de eso, lo que son los turistas, el turismo aquí, que se Hombre. podría haber buscado una ruta de turismo y sería el ideal. tren sería ideal. Y sería ideal. Sería un proyecto. Bueno, pues esto, el problema que tenemos también somos nosotros. que somos mismos, todos somos nosotros y mismos. tenemos que cambiar. Fíjate tú que ya al principio de la historia del tren existe una cosa que me ha llamado mucho la atención en el libro de Juan Méndez Varo, y es que hay un periódico local, El Espacio, que da cuenta de las vicisitudes por las que pasó el tren en Écija ya al principio, por la gente, por las gamberradas de la gente, por las cosas de la gente. Sí. ¿Te acuerdas de esa anécdota, Juan? ¿Te acuerdas de ese artículo que del Espacio? No. Decía el artículo, lo voy a leer porque es que es digno de... estamos hablando de finales del siglo XIX. Dice, el maquinista, hombre experto en el oficio, observó alarmado que el convoy hizo un brusco movimiento, como si fuese a descarrilar. Coño. Paró el tren. Se buscan las causas, averiguándose que en los raíles se había colocado un tirafondo o tornillo, de los que suelen utilizar para asegurar los carriles, como si se pretendiera provocar su descarrilamiento, que pudo evitarse gracias a la pericia del maquinista, señor Requillo, que conducía el tren. A pesar de tantos años, señor Requillo, muchas gracias por usted evitó una verdadera tragedia. Pero era necesario descubrir el hecho y se cursó la oportuna denuncia a la Guardia Civil de Écija, que comenzó a practicar las investigaciones correspondientes, que dieron como resultado el hallazgo del autor. Un niño de 10 años, llamado Eloy, Joder. que era un pastor dedicado al cuidado del ganado de una casilla próxima al lugar del suceso.
Tiene cojones. Tiene cojones. Las cosas pero bueno, fue una anécdota muy curiosa, pero que se daba en los principios del tren en Écija. Y que ahora deberíamos... Juan. No, la línea entre Sevilla y Córdoba iba a pasar un principio por Écija. Sí, se planteó. Lo que pasa es que parece ser, por los datos que he conseguido de la prensa, que el ayuntamiento no hizo nada, o sea, pero ni siquiera contestar a la llamada y al requerimiento del gobierno central para que pasara por aquí. Y no, que lo nuestro no tiene... ¿Eso cuándo fue? No sé si fue a finales del siglo pasado o en esa época. Se estaban haciendo la... Es que ese es el problema de muchas veces, que cuando está la civilización y la sociedad empieza a avanzar de forma un poquito más vertiginosa, un poquito más rápida, la gente tiene miedo a que avance. Sí. Es el miedo a lo desconocido y el miedo a las nuevas cosas, ¿no? Mira, Paco, así estuve yo en el hospital y me tiré de vergüenza. Había una mujer... Hospital de Écija. Y estaba llamando a Écijano para decirle, mira, que tiene usted una cita para una consulta aquí en Écija. Bueno, pues que se le va a dejar para el otro día y se tiene usted que desplazar a Osuna. Cortaba el teléfono, buscaba otro nombre y volvía a llamar a otra familia para decirle que la consulta que tenía en Écija se iba a hacer en Osuna y que tomara nota. En el tiempo allí me esperaron lo menos 14 o 15 personas que se les citó, que tenían que ir a Écija y que han tenido que irse a Osuna. Lo desplazaban a Osuna. Vehículos, comida, alojamiento, todo eso. Es porque la cita, como se dan ya de veces, sí. Cuando se da la cita existe ese especialista, sí. Esa especialidad. Pero como ahora tenemos una carencia de especialistas bárbaras, lo que se hace es que se centralizan en un sitio, porque no hay más especialistas. Pero vamos, que se desplacen 20 y tantas personas de Écija a Osuna. Yo pensaba, digo, corcho, este médico no puede venir a Écija y se ahorran 20 o 30 écijanos. Eso sería lo lógico. Que se hicieron. Pero, ¿y además? Eso es lo que planteamos nosotros con lo de la unidad de diálisis hace mucho tiempo. Sí. También, ahí se quedó. La unidad de diálisis, cuando yo estuve en el ayuntamiento, yo planteaba muchísimo y estuve gestionando a ver si había posibilidades de traer la unidad de diálisis, porque con los enfermos dializados en la comarca de Écija no había que ir a Sevilla ni había que ir a ningún sitio, ¿no? Sino que se podía hacer aquí. Bueno, una cuestión. Muy próximamente, va a ser la inauguración, se va a celebrar un acto muy importante, una exposición de arte sacro de la Virgen del Valle, de nuestra patrona. En San Francisco. Entonces, María del Valle Pardal, que es la directora, junto a Manolo Gómez, la directora de este evento, de la comisión que organiza este evento, me ha insistido muchísimo y como ella insiste, lo que ella me manda aquí, nosotros tenemos que... Y además porque es que es lógico, porque es nuestra patrona y porque tenemos que decírselo. La inauguración va a ser el 3 de mayo y va a estar abierto hasta el 24 de mayo. Día de María Auxiliadora. Claro. Que hará 60 años que yo hice la primera comunión, fíjate. Bueno, pues a las 7 de la tarde, el día 3 de mayo, se va a inaugurar esa exposición en San Francisco. Curiosísimo, porque San Francisco se ha desalojado lo que había allí de mobiliario y que ello se va a convertir como en una zona museable, con lo que se ve, cosa que va a ser un espacio museístico que puede ser muy importante porque está justo en el centro. Sí. Y es un sitio que habrá que verlo porque realmente es una muy buena idea. Además creo que va a haber una posibilidad de subir incluso al mirador. Sí, también se va a hacer la subida al mirador de San Francisco. Como se ha visto en el mirador de Peñaflor, el éxito que ha tenido, todo el mundo allí queriendo subir, pues mira, desde San Francisco, el mirador... Mejor todavía. Pero vamos, allí para el centro va a ser... La exposición, primero, cuando de la Virgen del Valle la coronación, se hizo en la capitular del ayuntamiento. Que por cierto, tengo que verlo. La labor tan magnífica que hicieron dos personas que no viven hoy. Don Juan Gamero
y de Ramón Freire. Don Juan Gamero Soria y don Ramón Freire. No, Sí, señor. porque era una comisión, no era muy numerosa, pero muy activa y muy válida. Y afortunadamente esa exposición fue magnífica. Yo tengo alguna fotografía también. Bueno, pues en esta exposición de arte sacro de la Virgen del Valle se van a exponer las joyas, se van a exponer muchas cosas y muchos elementos, muchas cosas que no se han expuesto nunca y que no se han visto. Entonces, luego se podrá visitar también el mirador de San Francisco. Es un tema interesante. Se va a pedir un pequeño donativo. Se va a pedir un donativo para la restauración del manto. Cuando se hizo la coronación de la Virgen del Valle, por suscripción popular, que fue suscripción popular, se costeó el bordado del manto. Y entonces, sí, ahora pretenden hacerlo de la misma manera. Que sea de la misma manera y que también todo el mundo que quiera pues participe de esa forma. Así que va a haber un donativo y se va a dedicar todo lo que se recaude a la restauración del manto de la Virgen del Valle. Pues tenemos que colaborar que todos. Se vea, así que sería... Estamos hablando de obras de arte, por lo significa. Hay que tener en cuenta también de que esto se hace porque es el 25 aniversario ya de la coronación canónica de la Virgen del Valle, ¿no? Sí, se le pasó de San Pablo. Yo estuve el otro día, Paco, y además me impresionó, porque estuve como a 1 metro de la Virgen del Valle, en la Hermanita de la Cruz. Sí. Estuvo... Sí, en la Hermanita de la Cruz, estuvo allí. Se hizo una misa y tal, y después podía acercarte a ver a la Virgen, y estaba entre nosotros, digamos, pero como a la distancia casi de Paco y mía ahora mismo. Y me impresionó. Que verla de cerca te impresiona. Hay una cosa, y es que hoy estamos a 25 de abril. No, 24. 25. Hoy 24. 24 grabamos. Bueno, 25 estamos. Perdón, lleva razón. 25 estamos. Entonces el 25 y el 23 de abril fue, saben ustedes, el Día Internacional del Libro. Este es el mes que se dedica a la lectura y el libro. Se dedica, ya saben ustedes también, como conmemoración del fallecimiento de tanto de Luis Vélez de Guevara, como de William Shakespeare, como del Inca Garcilaso. Dice que murieron el mismo día y el mismo año. Cervantes y el Inca sí. Shakespeare murió en esa fecha, pero según el calendario, ¿recuerdan ustedes que estuvimos aquí hablando con el calendario? Ya nosotros teníamos el calendario gregoriano, que es el que hay actualmente, pero Inglaterra todavía estaba, Shakespeare todavía vivía en el calendario juliano, que era el antiguo, que hay 10 días de diferencia, por lo tanto él murió realmente el 3 de mayo, no murió el 23 de abril, perdón, pero de todas formas se celebran igual, se celebran de la misma forma, el mismo día. Era el 23 de abril también en el calendario inglés y era el 23 de abril de nuestro calendario. Y con respecto a eso, celebramos el Día del Libro, el Día de la Lectura, y como celebramos ese día y don Javier no podía hablarnos de esto, pues yo no le dije a él que esto lo íbamos... Pero ahora estaba él como que tenemos un evento ya, que es mañana viernes a las 8 de la tarde, que en el Palacio de Benamejí se va a presentar con todo lujo de honores y de tal el libro de nuestro querido amigo, hermano y contertulio, don Javier Madero García, y que se llama Arquitrabe, un nombre precioso que le ha puesto al libro, y en el que se le ocurre contar conmigo y con gente que realmente vale. Y yo no sé, pero vamos, ha montado una movida con el tema del libro que realmente va a merecer muchísimo la pena estar allí. Y allí estaremos contigo. Muchísimas gracias, Paco. Hablar del libro. Que aquí sí te he traído para que hable del libro, que tú no lo sabías. No te lo digo porque te acuerdas tú de... ¿no? Que decía que yo venía a hablar de mi libro. No, hablar del libro
¿qué te voy a contar? Ya el viernes te lo cuento. Bueno, van a intervenir Ceferino Aguilera lo presenta, van a intervenir mi hermano Paco Fernández Pro y Rafael Benjumea, Juan Palomo también, y bueno, yo creo que el acto puede ser que va a ser interesante. seguro. Kiko Peña, ¿no? Bueno, y Kiko Peña también. tiene todo, Kiko claro. Peña también. Y el guitarrista. José David. Eso es. Muy bien. Y bueno, Yo creo que va a ser interesante. Vamos a ver, reunirnos Dios lo allí. quiera. Está organizado por amigos de Écija. sí, Está organizado por amigos de Écija. Y la verdad es que, bueno, han participado muchísima gente. Y se han demostrado, hombre, que cuando se une la gente para hacer algo, como un libro como este, que es de una categoría, porque tiene un libro grande, con muy buen formato, con una edición magnífica. es que además lo ha editado Mira Creativa. Miguel Ángel es un artista. Así es. Y entonces, pues bueno, es una gran edición. Y bueno, y esa sería nuestra última noticia. Yo me gustaría que Juan, nuestro querido amigo Juan, que ha estado unos pocos de tertulia un poquito abandonado, que nos despida el día de hoy, que íbamos a muy buen ritmo y muy buena hora. Venga. Don Juan. Bueno, pues yo despedirlo con una cosa, un sentimiento que tengo y que me llena de orgullo. Yo cada día soy más feliz siendo cijano. Qué bonito. ¿Por qué? Porque esta ciudad se está transformando. Bueno, el turismo, las calles llenas de turismo, los palacios ya abiertos de par en par. Luego las actividades se hacen muchísimas cosas. Hombre, y yo creo que el otro día con los institutos en la calle, visitando también... lo de la Virgen del Valle, lo de la concentración de jóvenes, eso fue impresionante. Pues todo eso. Bueno, y luego la cantidad de actividades y de personas... Oye, a pesar, perdón, eso sí se merecería ya que lo ha sacado, yo no quería sacarlo, pero ya que lo ha sacado todo, eso sí se merecería un comentario, tío. Que hay gente que incluso eso lo ha sentado mal. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, oye, perdona, y hablando antes de la concentración perdona. Hablando de lo de mi libro y de la colaboración y tal y cual, no podemos olvidar a una persona, una señora, que es la que más sabe de protocolo de CIA y que es un encanto de persona, que se llama Mamen Fernández Pro. Muchas gracias, hombre, por la parte que me toca. Y ahora, que tú digas que le has sentado mal, ¿a quién? No sé, el acto del salón. Vamos, a mí me pareció... En las redes hay personas para todo, sí, claro, y plantean que, bueno, que eso por qué no se hace con los musulmanes y por qué no se hace también con los... yo lo siento mucho, y que parece mentira cómo han adoctrinado a tantos niños que estaban allí, que están niños adoctrinados y tal. Yo voy a decir una cosa nada más, porque me parece, es la reacción que yo tuve en un principio, y lo voy a decir porque, bueno, no quería decirlo y le va a dejar así. Además, mi mujer me estaba diciendo, no se te ocurra decir nada de esto. ¿Sabes? Siempre están las mujeres detrás queriéndote, ¿no? Pero bueno, yo digo, bueno, no lo voy a decir, ¿no? Pero bueno, ya que la sacaba, me voy a decir, porque yo a mí no me gusta callarme. Vamos a ver. Ni debajo agua. Hay unas pocas de cosas que son muy claras. Yo la tengo muy lógica. Mira, la lógica es fundamental. La lógica y lo justo hay que decirlo. Aquí, en Écija, tenemos una historia y un patrimonio riquísimo que se sustenta fundamentalmente en lo que es la religión cristiana, el humanismo cristiano, claro, y lo que es el catolicismo y lo que ha sido siempre la cultura occidental basada en eso, en el humanismo cristiano. En Écija se le llama la ciudad de las torres no porque haya muchas torres, porque hay muchas iglesias. Claro. Hay muchísimas iglesias. Y las razones son las históricas todas. Entonces, el arraigo que tienen los écijanos es ese. En Écija hay colegios, que son colegios concertados, que tienen mucho que ver con formaciones religiosas y con instituciones religiosas. El Valle, el Carmen.
Y la Merced y la Safa. ¿Te parece poco? Pues, y entonces, medio y entonces ¿qué ocurre? Los padres que hemos querido, y me incluyo, educar a tus nuestros hijos se educaran como tal, con una fe y unos principios totalmente que nos parecen, de acuerdo contigo, porque son humanistas y porque nos parecen éticamente muy acertados, hemos ido y nos hemos matriculado en esos colegios. Y sabemos que en esos colegios tienen esas ideas y esas formas. Y por eso lo ha llevado. Y esos colegios van a llevar a los niños allí. Y nos parece perfecto. Vale. Si a nosotros nos parece perfecto y llevan a nuestros hijos allí, no estamos aleccionándolos de nada, estamos educándolos. Efectivamente. Una cosa es manipular a los niños y otra cosa es educarlos. Porque además una de las cosas magníficas que tiene el humanismo cristiano es que, ya saben ustedes que el Islam suele coger y decir, Alá es grande, hay que hacer lo que Alá dice. Y por eso la Sharía, cuando se aparece la Sharía, una de las cosas que hace es no permitir que se salga uno del tiesto, de ninguna de las maneras. Lo que dice el Corán es lo que hay que hacer y ya está, y punto. Sin embargo, el cristianismo te dice, elige si vas a hacer esto o vas a hacer lo otro. Y tú eliges. Claro. Y si eliges, no te van a dar un cosquín, sino que te vas a condenar. No. Y si no eliges, pues ya tú. Paco, y además hay una cosa. Ese libre albedrío que nosotros nos lo permiten, también se lo permitimos a nuestros hijos. Después nuestros hijos buscarán y harán lo que quieran. Lo que quieran, vale. Pero yo quiero que esa ética suya sea la del libre albedrío. Claro. Y entonces, eso lo hemos hecho todos. Y a mí me encantó ver a tantos niños allí. Y a mí igual. Porque eso es... Y te digo una cosa, perdóname, Paco. Otra vez volvemos a lo mismo. Yo creo que quien sostiene mucho el tema del cristianismo y tal son las hermandades. Y ahora hay un movimiento, es el siguiente paso, que son los grupos jóvenes de las hermandades. Maravilloso. Maravilloso. Ese es el siguiente paso. Eso es, están haciendo una labor. Entonces, pero vamos a ver, a mí me preguntan, fenomenal. o sea, preguntan en las redes, ¿por qué a los musulmanes no se les hace lo mismo, se les permite lo mismo y a mí vamos a ver que lo hagan? Claro. Yo creo que deben de hacerlo, dicho que no, claro. Pero lo que yo no sé, cuántos musulmanes hay en esa como para poder hacerlo, Por lo mejor, o como para hacerlo. Entonces, es que en Semana Santa la cantidad de problemas que... Pero es que nosotros en Semana Santa es la manifestación de un pueblo mayoritario en un patrimonio, desarrollando un patrimonio y una cultura que es nuestra. Claro. Que es muy distinto. Nosotros, yo si me ponen ahora mismo ahí que un Vigna de esto, o un monje de estos taoísta o una cosa de esta, bien, yo a lo mejor iría hasta por curiosidad para saber, pero yo no entendería nada de lo que están haciendo. Claro. Ni de qué viene ni por qué viene eso. Claro, porque no te has educado en ese... Es por eso, es porque estamos viviendo en esa hija leche. Claro, y entonces aquí pasa esto. Si nos vamos si tú quieres con el tema de los musulmanes, pues muy bien, vete a los Emiratos Árabes, ¿verdad? Lo principal es que el respeto que tenemos que tener tanto el cristiano como el musulmán, que se respeten uno a otro. Claro. Porque que no vamos a meter a mí con ¿qué es lo que debe de hacerse? Tú tienes esa fe, bandito. ¿Vale? Muy bien, que cada uno tenga su fe. El que tenga religión católica, lo que hay es que respetar. Exactamente, pero el problema es el que no tiene fe ninguna. El problema es el que no tiene fe ninguna. Y no respeta. Y le fastidia efectivamente que alguien tenga una fe concreta. Eso es. Yo no concibo de ninguna de las maneras. Yo concibo que cada cual tenga su templo y que cada cual tenga su Dios y que cada cual tenga su oración. Lo que no concibo es que alguien llegue y se despeparre y vaya con las tetas al aire y entre en una iglesia cuando se esté consagrando. Claro. Eso es lo que yo no concibo. Claro. Porque eso es una falta de respeto a la libertad de los demás. Efectivamente. Sigue, perdona, yo que me caliente, como me caliente malo. No, lo dije de hecho, ¿verdad? Que yo, la satisfacción de ser cada día más orgulloso de ser cigano, se está manifestando en todas las cosas de la ciudad. Los niños en las hermandades, la cantidad de jóvenes que están, la cantidad de actividades culturales que se están haciendo actualmente. La verdad que decía que estamos en una ciudad dormida, cachadita, y ha empezado un poco a levantarse. Y esperemos que ese levantamiento del espíritu lecciano
después se modifique y tengamos el tren, tengamos el hospital, Ojalá. tengamos eso, porque ya hemos dejado de dormir, ya hemos dejado de dormir y vamos a empezar a esto. Muy y bien. yo creo que somos capaces de conseguir todos esos objetivos. Vamos al rumbo. Ojalá. Magnífico. Bueno, yo me gustaría comentar una cosa, Paco. Comentar. Antes, cuando hemos dicho los colaboradores y tal y cual, hemos nombrado a Kiko Peña, comentar que hay un acto en el día 10 de mayo en el Teatro Municipal, que es el Cante y los Toros, primos hermanos, en el que canta Kiko Peña, viene un acto importante. Y no hay entrada ya, ¿no? No hay entrada en la planta, en lo que es la butaca de abajo, Sí, no hay sí, entrada, por creo eso, que ya están vendiendo de arriba. Es un éxito, viene Manuel Curao, viene Bueno, el 8 de que sale mayo- en televisión, el 10 de mayo. O sea, pero el 8 de mayo vamos a tener una grabación. O sea, No, grabamos. el quiere 8 decir- no, el 8 no estamos aquí ni Rafael ni yo. Ah, bueno, pues entonces ya está. Entonces me lo diremos nosotros. Lo diremos Juan y yo. Vale. Que somos los que estamos. Bueno, Bueno, Pues muchas gracias. muy bien. Ahora, yo comentar, para acabar, lo mismo que dice Juan, que me pareció fantástico. Yo cada día me alegro más De seres hijanos. de haber elegido Écija. ¡Ole! Date cuenta de que yo Y tiene Osuna ahí al lado. Yo tengo mi tierra madre, mi tierra madre es mi tierra madre. Pero yo siempre digo eso, que mi madre tierra es Osuna y mi tierra madre es mi tierra novia, es Écija. Mi tierra novia... Eso, algo parecido decía Tomás. Sí. Tomás Bebella. Algo parecido. no, entre- decía, él decía que si Andújar era su madre, Eso es, ese esa era su novia. su novia. Lo que pasa es que a mí me gustan los neologismos y los puse como neologismos. Mi madre tierra es Osuna y mi tierra novia es Écija. Y el amor que se adquiere de nacimiento es un amor grande, pero el amor que se elige es muy grande también. Y entonces yo también me siento cada vez más orgulloso De seres hijanos. de haber elegido Écija. Eso es una Y de frase- tener esta buena es una hija. frase que empezó- Hombre, y de haber elegido a una exijana como también. mujer, como esposa, y de tener a mis hijos exijanos. Exijanos. Pero hay muchas veces que me duelen mucho algunos exijanos. Hay exijanos que se las traen. Hombre, también. Y eso también- deberíamos de... Y catalanes que se las traen. Deberíamos de intentar por todos los medios ser un poquito más conscientes de todo lo que tenemos, de todo lo bueno que tenemos, procurar unir el hombro y tratar de hacer las cosas mejores para nosotros, más prácticas, más útiles, más hermosas, más bellas. Y con respecto a eso, estando en el Día de las Letras, y en el mes de las letras, yo siempre procuro recordar a esas personas que embellecen la vida de los demás en los pueblos y que son los poetas populares. Y dentro de eso, en Écija, yo tengo a uno muy especial, al que le rindo homenaje cada vez que puedo y que en esta ocasión también le vamos a rendir, dándole final a este programa con él, ¿vale? A nuestro queridísimo y recordado Francisco de Paula el Gorrilla. Hombre, El Gorrilla. Con ese romance al Gorrilla despedimos hoy nuestra rebotica. Que aprendamos, ¿de quién es el romance? ¿Tuyo? Mío. ¿Tuyo? Yo le tengo hecho también otro. aprendamos Y además viene en el libro. aprendamos a trabajar por los demás y a trabajar juntos Enhorabuena, Paco. y que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Por trabajar juntos, Y- que la envidia es absurda. Totalmente. Y aparte de todas las cosas que me han podido llegar al alma en este programa, hay una cosa por encima de todas y es la que ha comentado Juan, de que cada día se siente más exijano. Sintámonos orgullosos de ser exijanos, sí, totalmente. Eso está bien. sintámonos orgullosos de ser Total. andaluces, sintámonos orgullosos De ser españoles. españoles. ¡Ole! Pues, ah, Buenas noches y hasta Buenas la noches. próxima. Buenas noches. Igual que una torre más, como cualquier maravilla de las que adornan el pueblo bajo el sol hecho mantilla, nuestro genil, nuestro
su puente, la extensión de la campiña y esos giras que te gira, tantos girasoles, tantos cuajados de ricas pipas, que como amantes pacientes llegándose el sol, lo miran pintando las calles blancas con sus flores amarillas. Como una torre de esas, estaba siempre el gorrilla surgiendo de cualquier calle, doblando cualquier esquina, recitando aquellos versos de memoria y carretilla. Francisco de Paula era un poeta de la vida, un hombre menudo y bueno, que de una forma sencilla rimaba miles de estrellas que brillaban infinitas con las piedras del asfalto, el río con sus orillas y las luces de los ojos, también estrellas que brillan, y a los que él cantaba tanto con sus rimas de coplilla. Su diminuta figura, de elegancia no aprendida, llenaba la calle abajo a cualquier hora del día cuando llegaba rimando sus versos, rima que rima, con su instinto de poeta alegrando a las chiquillas. Siempre gentil, siempre amable, a veces con su varilla, después de rimar sus versos y regalar su sonrisa, con lo perenne del siempre se marchaba calle arriba, reinventándose poemas, regalándole armonía a todo el que se cruzaba por su vera cualquier día, y al río Genil, y al puente, y a la luz de esta campiña, y a esos giras que te giras, tantos girasoles, tantos cuajados de ricas pipas, que como amantes pacientes, llegándose el sol, lo miran pintando las calles blancas con sus flores tan sencillas. Francisco de Paula, eras quien rimaba con sus prisas la belleza de unos ojos con los mundos de una risa, un hombre que verso a verso, yendo de esquina en esquina, recitaba con encanto rima que te rima y rima el retrato de otros hombres, mujeres, niños y niñas que llenaron su poemario como un racimo de espigas brotando de esas veletas que en lo más alto nos miran, en las torres ensartados. Nos hizo a todos gavilla con versos arromanzados que fue soñando en su vida, mientras soñó respirando el alma del buen gorrilla.